Muy bien, querido hermano. Ahora, como acaba de ver en el video introductorio, hemos puesto una nueva escena de esta fantástica película de Lutero que relata cómo se originó esta chispa que encendió una reforma protestante que trajo grandes transformaciones al mundo religioso, al mundo político, en la cultura, en la sociedad, que hasta el día de hoy hemos visto transformaciones a causa de este movimiento iniciado en el siglo XVI. Y una pregunta muy interesante que le hemos hecho ya en los dos sermones anteriores y que la vamos a volver a hacer hoy día es, bueno, pastor, ¿qué tiene que ver con mi vida espiritual las bases de una reforma religiosa que ocurrió hace 5 siglos atrás? ¿Qué tiene que ver con mi vida hoy, con mi cotidianeidad, lo que pasó hace 5 siglos atrás? Bueno, querido hermano, querida hermana, esta serie ha sido pensada para denunciar la superficialidad de la fe que asola a nuestra nación a través de principalmente las iglesias evangélicas. Nuestra intención con esta serie de sermones, hermanos, es ofrecerle a usted alimento sólido. Ofrecerle a usted la oportunidad de profundizar su fe para que usted alimente su fe con un evangelio consistente. Para que en base a ese evangelio usted construya una relación sólida con Dios, porque creemos que es la única manera de resolver el problema de la superficialidad de la fe que asola a nuestra nación. Y por supuesto ello, hermano, es independiente a la iglesia cristiana que usted usualmente frecuente. Hay muchos que están conectados a nuestra transmisión que no pertenecen necesariamente a nuestra iglesia presbiteriana ahí en Concepción, ubicada en la calle Rengo número 1060 entre Martínez de Rosas y Bulnes. Hay gente que pertenece a otras denominaciones o a otras iglesias cristianas que escuchan y siguen nuestras predicaciones. Esta serie de mensajes también está pensada para usted, querido hermano. Porque independientemente del trasfondo evangélico del cual usted venga, todos necesitamos ser alimentados de manera sólida, con fundamentos profundos y arraigados en el evangelio, que puedan revertir esta enfermedad que afecta a nuestra fe, manteniéndola solamente en lo superficial o en lo periférico. Bueno, ¿cuáles son estas bases? ¿Cuáles son estas grandes verdades que nos permiten tener una fe cristiana más consistente y una relación con Dios más profunda mediante Cristo Jesús? Bueno, son 5 principales verdades. Ya hemos estudiado 2 en los sermones anteriores. Sola fe, sola gracia. Hoy día vamos a estudiar solo la Escritura. La próxima semana, solo Cristo, para finalmente terminar con solo a Dios la gloria. Las famosas o conocidas 5 solas. Y hoy día vamos a adentrarnos en solo la Escritura. Y qué duda cabe, querido hermano, que este pilar en particular de solo la Escritura es uno de los más importantes del movimiento reformado que comienza en el siglo XVI. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ocupó un lugar central en todo este movimiento. Como lo vio usted ahí en el video introductorio, cuando Martín Lutero tuvo que enfrentar ahí a la dieta de Worms y le dijeron que él tenía que retractarse de todos esos escritos heréticos que él había redactado con su puño y letra y que habían sido distribuidos por toda Alemania gracias a la creación de la imprenta. Él no respondió de inmediato. Nosotros vemos la escena final, pero él estuvo un par de días ahí en Worms respondiendo a las dudas de aquellos que lo estaban cuestionando, de la autoridad religiosa, pero también de la autoridad política. Él estaba ahí delante de Carlos V, que era el emperador. Entonces, cuando él es puesto en estrecho y le dicen responda, ¿se retracta o no se retracta? La respuesta de Lutero es fantástica.
Él dice, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios, e ir contra la conciencia no es seguro. Así que, de la misma manera, a través de esta predicación, nosotros queremos que su conciencia, de que su mente quede cautiva y esté cooptada solamente por la palabra de Dios revelada en la Biblia. Solamente por la palabra de Dios. Que ninguna ideología humana o cualquier otra construcción de pensamiento humano gobierne nuestra vida por encima de las inmutables, infalibles y sorprendentes palabras que Dios dejó revelada ahí en la Biblia para nosotros. ¿Cuál es el significado de este concepto de solo la Escritura? Hay tres cosas que me gustaría decir a modo de introducción brevemente con respecto al significado que tiene este principio de solo la Escritura. En primer lugar, solo la Escritura es la suprema autoridad en materia de vida y doctrina. Creemos profundamente, porque así lo dice la Biblia, y lo leímos durante la liturgia, toda la Escritura es inspirada por Dios, que la Biblia y la palabra de Dios es el árbitro de todas las controversias. Y esta afirmación es seria y es fuerte, porque según los reformadores, la única fuente de autoridad para principios de vida y de doctrina deben ser solamente las palabras de Dios reveladas en la Biblia. Solamente ellas y únicamente ellas deben ser fuente de principios de vida, de fe y de doctrina. Cualquier otra cosa que se escape de ella no debe ser considerada por nosotros como un principio norteador, ni mucho menos una doctrina. Aquello que no esté comprobado bíblicamente no puede ser un principio norteador, ni mucho menos una doctrina para nosotros. En segundo lugar, la Escritura es superior a cualquier dogma o tradición en la Iglesia y superior a cualquier experiencia personal o sobrenatural. Y aquí yo sé que usted, que es evangélico, inmediatamente cuando escucha esto, la Biblia debe ser superior a cualquier tradición o cualquier dogma, inmediatamente nuestra mente apunta hacia el catolicismo romano, porque ellos son gobernados por tradiciones y dogmas. Ahora, yo creo que pensar así es un error, porque yo ya se lo dije en sermones anteriores, mi intención no es apedrear el rancho del frente. Lo que yo pretendo es que aquellos que abrazamos una fe evangélica seamos confrontados internamente con este principio de la sola Escritura. ¿Por qué? Porque también dentro de nuestra iglesia nos asola esta enfermedad de la superficialidad espiritual. ¿Por qué? Porque existen muchas iglesias evangélicas hoy día que sostienen dogmas y sostienen tradiciones que han nacido en el seno de ellas a lo largo del paso del tiempo y que han tomado mayor preponderancia que la misma Escritura. Y de la misma forma, en diversos sectores también del escenario evangélico chileno, las visiones y profecías han tomado también una preponderancia superior a las inmutables palabras de Dios reveladas en la Biblia. Y aquí es algo importante señalar. Ningún imperativo, ponga atención, ningún imperativo debe estar sustentado en función de experiencias o en función de revelaciones, sino solamente por lo que Dios dice y enseña de manera explícita en su palabra. Solo ello debe servirle para usted y para mí como norma de regla para nuestra fe y para nuestra práctica. Solo la Biblia. Por eso este principio, sola Escritura. Y en tercer lugar, la sola Escritura o solamente la Escritura nos ofrece la oportunidad de leer la palabra de Dios en lenguas vernáculas. ¿Qué es esto de vernáculas? En su idioma, en el idioma que usted habla. Porque la Biblia originalmente fue escrita en otros idiomas.
La Biblia fue escrita por los profetas y por los apóstoles originalmente en otros idiomas. El Antiguo Testamento, en un alto porcentaje, fue escrito en hebreo y algunas porciones en el idioma arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito íntegramente en el idioma griego con algunas pequeñas palabras en arameo. Por lo tanto, a no ser que en esta época nosotros habláramos hebreo antiguo y griego antiguo, sería imposible para nosotros acceder a la palabra de Dios, salvo que a alguien en la historia se le hubiese ocurrido traducir la Biblia. ¿Y sabe quién se le ocurrió traducir la Biblia para que usted la pueda leer en su idioma hoy día? A la Reforma Protestante. La Reforma Protestante del siglo XVI, con algunos próceres un poco previos también, ¿cierto? Nunca olvidar a los pre-reformadores que también tuvieron como idea traducir la Biblia para que la gente la pudiera leer. Es por causa de ese principio y ese anhelo que ellos tuvieron es que hoy día usted puede leer la Biblia en su idioma. En otras ocasiones ya hemos comentado, por ejemplo, que la versión en español que nosotros utilizamos la tradujo desde los idiomas originales un personaje llamado Casiodoro de Reina. Y discúlpeme que se lo diga, pero Casiodoro de Reina tradujo la Biblia desde los idiomas originales al español, arrancando de la Inquisición con los rollos de abajo del brazo. Así fue como usted llegó a tener la Biblia hoy día. Revisión, ¿cierto? Después Cipriano de Valera revisa el trabajo de Casiodoro de Reina y en base a ese trabajo se han logrado ir traduciendo la Biblia, ir actualizando el idioma hasta el día de hoy. Por eso nosotros leemos la Biblia Reina Valera. Entonces, queridos hermanos, solo la escritura nos permite hoy día, por ejemplo, tener la Biblia en nuestro idioma y poder leerla. Un principio fundamental y una base importantísima de la Reforma Protestante del siglo XVI. Pero otra cosa muy importante es que en aquella época, en el siglo XVI, solamente el 2% de la población era letrada. Por lo tanto, usted podía traducir la Biblia al idioma de las personas, pero la gente no la iba a poder leer, porque la gente no sabía leer. Por lo tanto, ¿sabe otro importante aporte que hizo la Reforma Protestante? Fue que generó una dinámica de educación para que todas las personas pudieran aprender a leer y a escribir, usando como texto base la Biblia, la palabra de Dios, para que la gente pudiera leer la Biblia directamente y no tener que pasar por la interpretación de un tercero. En gran parte de toda Europa, donde la iglesia reformada impactó de manera primaria, y que también sucedió en las misiones que la iglesia protestante y reformada tuvo en el resto del mundo, en América, en Asia, en India, en África. Cuando ellos plantaban una iglesia, al ladito ellos ponían un colegio, una iglesia y un colegio. Porque la fe reformada siempre estuvo, y siempre ha estado, y siempre debe estar comprometida con la educación de las personas. En Chile no fue distinto. En Chile hay un personaje histórico que está asociado a las reformas educacionales, que es Diego Thompson, o también como en inglés lo conocen, James Thompson. Él lo que hizo fue traer un sistema lancasteriano a Chile, que fue implementado en las escuelas de inicios de la República. Y este sistema consistía en que las personas aprendían a leer usando la Biblia, tal cual pasó en Europa hace 5 siglos atrás, tal cual ha pasado en Norteamérica, tal cual ha pasado en India, tal cual ha pasado en África, donde las personas carecen de educación. Llega la iglesia reformada, planta una iglesia y pone una escuela para que la gente pueda acceder a la Biblia de manera personal y directa. Es por eso que la Biblia es el libro más traducido que jamás se haya escrito, porque nos interesa que las personas tengan la Biblia en su propio idioma y lo lean en su propio idioma. Por lo tanto, hermanos, solamente la Escritura puede construir
una espiritualidad consistente. Solamente la Escritura puede otorgarnos una relación saludable con Dios. Solamente la Escritura puede librarnos de una religiosidad terrorista. Solamente la Escritura puede transformar mi vida y puede transformar tu vida. Solamente la Escritura puede transformar familias, puede transformar ciudades y puede transformar naciones. No le quepa duda alguna. ¿Y sabe un ejemplo fantástico de esto en la Biblia? Es la historia del rey Josías en el Antiguo Testamento. Esta historia de Josías nos relata cómo el redescubrimiento de las palabras de Dios en la vida de un hombre puede traer profundas transformaciones, no solamente sobre él, sino que también sobre su entorno y sobre la sociedad. Porque cuando un hombre o una mujer redescubre el valor de la Escritura en su Biblia y escucha la voz a través cuando redescubre el valor de la Escritura en su vida y escucha la voz de Dios a través de la Biblia y comprende cuáles son las implicaciones de ella para su existencia, no solamente su vida va a ser transformada, sino que también la vida de su familia y de todos aquellos que están a su alrededor. La historia de Josías es fantástica. Él es un rey que vivió por ahí por el siglo VII antes de Cristo, entre el 640 al 600 antes de Cristo. Y su historia completa está registrada en los capítulos 22 y 23 del segundo libro de Reyes, que yo le invito a que usted ahí en su casa abra la Biblia, ¿cierto? O prenda la aplicación y busque ahí en esa Biblia la referencia. Segundo libro de Reyes, capítulo 22 y 23. No vamos a poder leer todos los capítulos. De hecho, yo el día miércoles a los que siguieron la transmisión de nuestro programa Pregúntale al Pastor, los desafié a leer estos 2 capítulos para que llegaran mejor preparados a escuchar este sermón. Así que si lo hizo, felicitaciones. Si no lo hizo, yo lo desafío a que lo haga después, ¿ya? Yo no voy a alcanzar a leer todos los 2 capítulos, cada versículo de los 2 capítulos. Me voy a concentrar en algunas porciones, pero vamos a describir cómo esta historia refleja las profundas implicaciones que trajo sobre Josías y sobre la nación de Judá, cuando él redescubrió las palabras de Dios que habían sido reveladas a través de la Escritura, ¿ya? Usted en su casa después puede leer esos 2 capítulos. Vamos a tomar solamente algunas porciones. Y en primer lugar me gustaría comenzar hablando acerca de la herencia de Josías. Si usted va ahí al capítulo 22, versículo 1, dice así: Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscate. Un problema que tenía Josías era que la herencia que él había recibido no era muy buena. ¿Por qué? Porque Josías era nieto del rey Manasés. Manasés reinó sobre el mismo reino que Josías, Judá, pero él reinó durante 55 años. ¿Qué pasó durante esos 55 años de reinado de Manasés? Estos años fueron invertidos principalmente para construir altares a los dioses paganos extranjeros, incluso trayendo ídolos de los pueblos extranjeros y paganos al mismo templo de Salomón. De hecho, la misma Biblia relata que Manasés llegó a ofrecer en sacrificio al dios Moloc a uno de sus propios hijos, que era una costumbre pagana de los pueblos cananeos. Ellos tenían un dios que era Moloc, que se alimentaba de la sangre de niños inocentes. Y un rey de Judá ofreció a uno de sus hijos para ser sacrificado a uno de estos dioses. Otras cosas que hizo Manasés: practicó la hechicería, consultó espíritus e hizo, en resumidas cuentas, todo lo que Deuteronomio dice que no hay que hacer. Manasés lo hizo. O sea, si usted se cree que es pecador, Manasés es más pecador que usted, ¿ya? Y eso no es ningún consuelo, por si acaso, ya no se sienta mejor por eso. Pero si hay alguien malo en la Biblia, Manasés es un tipo que, no sé, tenía como un checklist de todas las cosas que no había que hacer para ir, ya las voy a hacer. Bueno, eso le trajo consecuencias, por supuesto, a su vida. El tema es que por causa del daño que Manasés provocó al reino de Judá, el Señor en algún punto dijo: basta.
se me acabó la paciencia, voy a derramar mi juicio sobre la nación de Judá, porque se han vuelto una nación más idólatra que los propios pueblos cananeos que fueron expulsados de Canaán para que mi pueblo habitara en esa tierra. Así de profunda era la crisis espiritual, y que también traía crisis en otras áreas del pueblo de Judá en aquel momento. El tema es que en el libro de Crónicas se nos dice que al final de su vida, Manasés se arrepintió de sus pecados, se puso a cuentas con el Señor, y Dios, que es rico y grande en misericordia, ¿cierto? Porque nos ama de una manera asombrosa, perdonó a Manasés. Sin embargo, el gran problema con aquellos que llegan a la fe cuando ya tienen una muy avanzada edad es que sus hijos pasaron buena parte de sus vidas recibiendo un mal ejemplo. Y de hecho, eso fue lo que pasó con Manasés. Si bien él se convirtió ya en su edad adulta y falleció, habiéndose puesto a cuentas con Dios, a pesar de lo malo que fue, su hijo no fue mejor que él. Amón, que fue el hijo de Manasés, fue la copia feliz de su padre en todo lo malo que él practicó. Amón, dice la Biblia, también practicó la idolatría, la corrupción, llenó a su nación de violencia, y la única razón por la que Amón no fue más malo que Manasés fue porque Manasés reinó 55 años y Amón solamente alcanzó a reinar sobre Judá 2 años, porque era tan malo que sus propios generales conspiraron en contra de él para quitarle la vida. Ahora, cuando le quitaron la vida al rey y conspiraron, ¿cierto?, para librar a Judá de este yugo perverso, empezaron a tener temor de que los pueblos extranjeros invadieran Judá, porque tanto Manasés como Amón tenían buenas relaciones con los pueblos cananeos, porque practicaban prácticamente la misma religión, entonces tenían buenas relaciones. Cuando Amón fue asesinado por causa de su maldad, teniendo temor al pueblo de que los cananeos invadieran Judá, inmediatamente se apresuraron a poner al hijo de Amón como rey, como para darle continuidad a la dinastía, como para decirle a los vecinos: oye, Amón murió, pero no se preocupen, Josías, que es su hijo, él va a seguir gobernando, así que aquí, por favor, no vengan a invadirnos. En la práctica ese fue un poco el mensaje. Ahora, y es por eso que Josías llegó a ser rey tan joven. Dice el texto que él tenía solamente 8 años cuando empezó a reinar. Ahora, por supuesto, él no reinaba a los 8 años. Seguramente sus asesores lo hacían, pero él era oficialmente el rey. Ahora, piensen lo siguiente: ¿qué podemos esperar de un rey que asume a los 8 años de edad y que tiene un abuelo como Manasés y tiene un padre como Amón? ¿Qué podemos esperar de Josías? Lo que nos sorprende de Josías es que su historia es contraria a la herencia que él recibió. Si su abuelo fue malo y su padre fue más malo, solo que vivió menos, uno no podría esperar lo mejor para Josías. Pero el Señor, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, eligió a Josías para que él fuera un hijo suyo. Miren, el verso 2 dice así: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. ¡Qué fantástico! Josías anduvo en los caminos de David. No anduvo en los caminos de Manasés, ni anduvo en los caminos de Amón, sino que, muy por el contrario, distinto a su padre y distinto a su abuelo, Josías fue un rey íntegro. Y hay 2 elementos muy importantes que quiero destacar de este primer punto, de la herencia que Josías recibió. El primero es que la gracia de Dios, cuando alcanza a un individuo, es capaz de revertir cualquier tendencia. Cuando Dios, mediante su gracia, alcanza a un individuo, puede transformarlo para hacerlo muy distinto, independiente incluso de la herencia que ha recibido. Muchos de nosotros de pronto justificamos nuestros errores respecto de la crianza que hemos recibido y somos expertos para echarle la culpa a los otros de lo que hacemos, de las malas decisiones que tomamos. No obstante ello, la gracia de Dios es poderosa y es capaz de revertir cualquier tendencia. Lo segundo es que, a pesar de arrastrar con la herencia de nuestro pasado,
Lo que define nuestra historia no son nuestros antecedentes, sino nuestras actitudes. Lo que define nuestra historia no es la herencia que yo recibí. Lo que define nuestra historia son las decisiones que yo tomo. Por lo tanto, podemos, en el poder que nos da la gracia de Dios, librarnos de los errores cometidos en el pasado y poder tomar actitudes distintas que nos permitan reescribir nuestra historia. Es por eso que hay un famoso político británico, Winston Churchill. Él alguna vez escribió lo siguiente: vivimos con lo que recibimos, pero marcamos nuestra vida con lo que damos. A veces nos quedamos mucho con la herencia que hemos recibido y nos olvidamos que tenemos a un gran Dios que puede transformarnos mediante su gracia. Eso fue lo que pasó con Josías. En segundo lugar, vemos que Josías tuvo un gran sueño. ¿Por qué? Porque el templo de Salomón había estado abandonado por casi 60 años y había estado siendo mal usado para practicar religiones paganas. En el tiempo de Manasés, en los 55 años de Manasés y los 2 años de Amón, ¿cierto? Casi 60 años, el templo de Salomón, que había sido dedicado al Señor, se había profanado con todo tipo de cultos a otros dioses ajenos. Miren lo que dice el verso 3. A los 18 años del rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta. Fíjense, Josías, como ya había sido hecho en ocasiones anteriores en la historia del pueblo de Dios, quería costear la refacción del templo. Como él era un hombre temeroso del Señor, quería refaccionar el templo. Y para eso tenía que hacerlo a través de los diezmos y las ofrendas del pueblo. Es por eso que Josías le pide a su secretario, ¿cierto?, que era Safán, que fuera donde el sacerdote, el sumo sacerdote Hilcías, que estaba a cargo del templo, para que él recolectara el dinero y se lo entregara a los obreros que Safán, a nombre de Josías, había contratado para que refaccionaran el templo. Ahora miren lo que pasa. Vamos a avanzar al verso 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuentas al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a cargo el arreglo de la casa de Jehová. Fíjese, cuando comenzaron a refaccionar el templo, que estaba en muy malas condiciones, en medio del desorden, en medio del desastre que había ahí, encontraron el libro de la ley, un rollo antiguo, que muy probablemente haya sido el libro de Deuteronomio, porque el mismo libro de Deuteronomio da testimonio de que el libro de la ley, que era el libro de Deuteronomio, debía estar guardado a un costado del arca del pacto, ahí en el lugar santo. Entonces, el mismo libro que usted tiene en la Biblia, que se llama Deuteronomio, es el libro que Hilcías, o que los obreros encontraron y que se lo entregaron a Hilcías y que se lo entregó a Safán. Interesante. E Hilcías le llevó este libro, ¿cierto?, este rollo, a Josías, y entonces mira lo que pasa en el versículo 10. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. En aquella época era muy común que una persona le leyera cosas al rey, ¿cierto? A veces el libro de las crónicas, ¿cierto?, del pasado, de los reyes anteriores. Entonces, no era raro que al rey le leyeran el libro, y en este caso le leyeron el libro de la ley. Entonces, la Biblia nos da testimonio de que en ocasiones, incluso el pueblo de Dios pasaba horas y horas de pie escuchando la palabra del Señor que había sido revelada a través de estos rollos. Por ello es que existía la plena convicción de que oír la voz de Dios a través de la lectura de las Sagradas Escrituras podía generar grandes transformaciones en los corazones y la vida de las personas. Y eso es precisamente lo que pasó cuando Josías oyó las palabras del libro de la ley. Mire,
versículo 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Esta acción de tomar la ropa, ¿cierto? Rasgarla, que en nuestra cultura occidental, ¿cierto?, nos parece como una acción media dramática, ¿cierto?, como exagerada. Bueno, en la Biblia, el rasgar las vestiduras es un símbolo de impacto. Es un símbolo de algo que te impacta profundamente. Josías fue impactado por las palabras de ese libro, porque a medida que Safán las leía, Josías tomaba conciencia de cuán distante ellos estaban en ese momento del Dios al cual debían adorar. Por lo tanto, él rasga sus vestiduras y clama a Dios por misericordia. Fíjese, no son pocas las ocasiones en las que la Biblia tiene un mensaje confrontacional. No son pocas las ocasiones en que la Biblia, iluminando nuestra mente, nos hace capaces de reconocer los rincones más oscuros de nuestra vida, sensibilizándonos para percibir nuestros errores y de esa forma también poder confesarlos y de esa forma también poder ser transformados mediante la gracia de Dios. Muchas veces la Biblia tiene un mensaje confrontador para nosotros. En muchas ocasiones la Biblia nos toma de los hombros y nos zamarrea y nos dice: despierta, estás caminando en la dirección equivocada, arrepiéntete. Eso fue lo que pasó con Josías. A medida que él oía las palabras del libro de la ley ahí en Deuteronomio, era como si el Señor estuviese dándole de cachetadas. Despierta, hombre, lo han hecho mal. Llevan 60 años adorando dioses paganos. Y han abandonado la adoración del Dios verdadero. Ahí está el templo dedicado a mi nombre, abandonado, destruido, profanado. Y Josías rasga sus vestiduras y clama al Señor por misericordia y dice: lo hemos hecho mal. Nunca es tarde para decir: lo hemos hecho mal, Señor, restáuranos. Nunca es tarde para decir: Señor, la embarré, lo he hecho mal, restáurame. Nunca es tarde para rasgar las vestiduras de nuestro corazón, desnudar nuestros errores delante del Señor y clamar a Dios por misericordia. Nunca es tarde. Eso fue lo que aconteció con Josías. Por medio de la voz de este libro, el Señor impactó su corazón, impactó su mente, a tal punto que también terminó impactando a todo el pueblo de Judá. Toda la nación fue impactada por la palabra de Dios. Mire lo que dice más adelante ahí en el capítulo 23, versículos del 1 al 3. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Entre paréntesis, se pararon todos delante de la presencia del rey, desde el más chico al más grande, desde el más anciano al más joven, desde el más alto dignatario hasta el más desposeído, y pasaron escuchando durante horas cada palabra del libro de Deuteronomio. La escucharon completa. Sigamos. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo que hizo confirmó el pacto. Josías fue impactado por la palabra del Señor, se dio cuenta de que lo estaban haciendo mal, rasgó sus vestiduras, pidió perdón, pero no se quedó solamente en esa actitud de remordimiento. Tomó acciones concretas, llamó al pueblo, dijeron: vengan, escuchen lo que yo acabo de escuchar. Y cuando el pueblo escuchó las mismas palabras que Josías oyó, ellos también fueron impactados profundamente en su corazón. Y cuando Josías dijo: vamos a hacer las cosas bien y vamos a adorar solamente a nuestro Dios, entonces el pueblo a una voz dijo: amén. Rey, estamos contigo. Queremos hacer las cosas como Dios manda. ¿Y dónde las manda? En su palabra. Eso fue lo que hizo Josías.
Llamó a los senadores, llamó a los diputados, llamó a los jueces, llamó a los empresarios, llamó a los trabajadores independientes, llamó a los empleados públicos, llamó a los ricos, llamó a los pobres, llamó a los ancianos, llamó a los niños, puso delante de su presencia a todo el mundo. Y Josías estaba declarando que este libro que habían encontrado, ese libro iba a ser su constitución personal, su norma de vida. Y el texto que nosotros leímos ahí en el versículo 3 dice que Josías se comprometió con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas a ser una persona comprometida con la voluntad de Dios en su vida. Y junto con el rey, toda la nación dijo: amén. Vamos a ser gobernados por esas palabras que Dios escribió para nosotros. Ahora bien, una cosa es hacer un discurso fervoroso, ¿cierto? De los cuales a veces estamos tan acostumbrados, ¿eh? Grandes discursos elocuentes que prometen transformaciones. Y en la práctica después son pocas las que se dan. Porque una cosa distinta del discurso es poner en obra o en práctica lo que se dijo. ¿Y sabe qué? Josías era un político bien hecho. Porque lo que dijo y lo que prometió, lo cumplió. Josías no se quedó solamente en ese discurso de las palabras bonitas. No se quedó solamente en la promesa de hacer las palabras de Dios su norma de vida. Al día siguiente, él se levantó temprano, ¿cierto? Fue a su despacho ahí a trabajar. Y entonces mandó a llamar a todos sus asesores políticos. Dijo: vamos a sentarnos a trabajar, ¿okay? Vamos a hacer la pega. Y Josías sentó ahí a todos sus ministros, sentó a todos sus asesores y les dijo lo siguiente: vamos a preparar varias reformas. Vamos a preparar una reforma tributaria, vamos a preparar una reforma al sistema de salud, vamos a preparar una reforma al sistema de pensiones, vamos a preparar una reforma al sistema educacional, vamos a preparar una reforma para el sistema de protección, pero estas reformas van a seguir los principios y los valores que Dios nos ha revelado mediante su palabra. Vamos a dejar de hacer las cosas como las hemos estado haciendo hasta ahora. Y vamos a implementar profundas reformas en nuestra nación, siguiendo los principios y preceptos de nuestro Dios. Ese era el sueño de Josías. En tercer lugar, ¿sabe cuál fue el legado de Josías? Se lo quiero leer. Vamos a leer varios versículos. Mire. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden, a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, su papá y su abuelo, para que quemasen incienso en los lugares altos de la ciudad de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todos el ejército de los cielos. ¿Sabe lo que hizo Josías primero? Fue al templo y sacó todos los utensilios usados para la adoración de dioses paganos en el templo. Todo lo sacó. Luego de eso, le entregó el sobre azul a todos los sacerdotes que su papá y que su abuelo habían contratado para que llevaran a cabo en el templo de Jehová adoración a ídolos. Josías acabó con la corrupción en los funcionarios de su gobierno. Los echó a todos. No quedó ni un idólatra. No quedó ni uno parado. Todos fueron sacados. Quien no obedece al Señor no está a la altura de servir en este puesto. El templo de Salomón, que era dedicado a Dios, había sido profanado profundamente. Incluso dice el texto, no lo vamos a alcanzar a leer por causa del tiempo, pero si usted lee el capítulo 23 completo, se nos dice que incluso en el templo de Jerusalén se practicaba la prostitución cúltica.
mujeres vivían en el templo de Jehová, que se prostituían para recolectar fondos, para sostener el culto a dioses como Baal o Asera, que eran dioses de la fertilidad. Josías también acabó con el culto al dios Moloc, al cual su propio abuelo le había entregado un hijo como ofrenda, quemándolo vivo como sacrificio. Eliminó el culto al dios Sol, el dios más grande de los egipcios. Josías mandó a quemar los caballos y los carros que eran utilizados para adorar al dios Sol. Josías destruyó todo lo que podía ser destruido. Quemó todo lo que podía ser quemado, que era usado para la adoración a dioses paganos. Y lo que no pudo ser roto o lo que no pudo ser quemado fue profanado por Josías. Él eliminó por completo cualquier vestigio de adoración a dioses idólatras. Y solamente preservó en la conciencia de su pueblo la adoración al único Dios vivo y verdadero. Josías destruyó los altares hechos por su abuelo y no tuvo problema alguno en romper con sus tradiciones religiosas familiares. Fíjense lo importante de esto. Josías no tuvo ningún problema en romper con las tradiciones religiosas de su familia cuando él descubrió que estaban equivocadas. Lo que transformó el corazón de Josías para romper lo que su abuelo había levantado, para romper lo que su padre había levantado, fue la profunda convicción de que solo la Escritura es nuestra única regla de fe y de práctica. ¿Sabe qué? De pronto me pongo a pensar que la abuela de Josías, cuando él empezó a destruir todo lo que su abuelo había levantado, le decía: ¿qué estás haciendo? Estás destruyendo lo que tu abuelo levantó. ¿Qué diría tu abuelo si te viera haciendo esto? Se avergonzaría de ti. Estás deshonrando a la familia. Y Josías estaba convencido que era lo que había que hacer, porque su conciencia no estaba atada a tradiciones familiares. Su conciencia no estaba atada a herencias del pasado. Su conciencia estaba atada a la palabra de Dios. Y el Señor le había dicho: eso hay que destruirlo. Y Josías fue y lo destruyó. Y quemó lo que podía ser quemado. Y lo que no podía ser ni destruido ni quemado, lo profanó. Para que ningún Dios fuera del Señor Jehová, Dios fuerte y temeroso, del cual todos debemos ser temerosos, fue ese solo Dios el que preservó como el único que había que adorar en Israel. ¿Cuál fue la agenda de las reformas que implementó Josías? El libro que fue hallado en el templo, ¿cierto?, que era el libro de Deuteronomio, que Josías leyó, produjo profundas transformaciones, no solamente religiosas, porque usted sabe que la cultura y la sociedad, la vida cotidiana de las personas estaba muy atada a su espiritualidad. Eso trajo también transformaciones sociales. Eso trajo también transformaciones en las familias de Judá. Eso trajo también transformaciones en las relaciones laborales. Eso trajo también transformaciones en la manera en que se atendían las necesidades de las personas. Josías lo que hizo en primer lugar fue romper con la religiosidad popular. Esto es súper importante, ¿sabe por qué? Porque no importa lo que la mayoría piense o lo que la mayoría practique. Lo que importa es lo que la Escritura dice. Y aquí hay algo interesante que sería bueno tal vez, y lo podemos conversar más en detalle el día miércoles. Pero no porque algo sea acordado por la mayoría significa que es bueno. Cuando ello contraviene lo que la Escritura dice explícitamente. Ojo con eso. Segundo, rompe con la religiosidad de los poderosos. ¿Por qué? Porque, si me permite hacer esta analogía moderna, Josías sacó de puestos políticos a todos aquellos que vivían de los demás, haciendo lo que a Dios le desagradaba.
y que eran personas poderosas, que tenían influencia sobre los otros. Josías va, quema los caballos, quema los carruajes dedicados al dios Sol, y con eso estaba ofendiendo a los egipcios. Cuando Josías va y derriba los altares dentro del templo, está ofendiendo a los asirios. Cuando él derriba los templos levantados a Quemos, a Moloc o a Astarot, está ofendiendo a los pueblos vecinos que adoraban a estos dioses. Y lo hace porque sigue firme en su propósito de honrar al Dios grande y a quien todos debemos temer, solamente siendo guiado por la palabra de Dios revelada en las Sagradas Escrituras. Solamente siendo valiente y comprometido con esas palabras, se enfrentó a los poderosos para quitarles lo que ellos habían ganado a costa de la nación de Judá. Tercero, Josías rompió con la religiosidad de sus padres. Y uno podría decir que Josías le estaba faltando el respeto a su papá, o le estaba faltando el respeto a su abuelo al hacer lo que él hacía. Pero ¿sabe qué? No es así. Josías no estaba faltando la memoria de su padre o faltando la memoria de su abuelo, pero sí estaba rompiendo con la fe y la espiritualidad que ellos habían practicado. ¿Y sabe por qué estuvo dispuesto a romper con la religión que sus padres habían practicado? Porque la Escritura le demostró que lo que sus padres creían, lo que su abuelo creía, estaba equivocado. Porque nuestra conciencia debe estar atada a la palabra de Dios. ¿Cómo terminan los días de Josías? El fin de Josías no serviría de guión para una película de superhéroes, por si acaso. Porque a pesar de que Josías fue un hombre valiente que implementó grandes reformas en su nación en el nombre del Señor y que estuvo altamente comprometido con él y con el cumplimiento de su palabra, cuando él sale a una batalla en contra de Egipto, es muerto por mano del faraón llamado Necao. Y uno, si lo piensa bien, no es el mejor término para un hombre tan valiente en la Biblia. Por eso le digo que su muerte no sé si serviría como de guión para alguna película de superhéroe. Pero lo que yo quiero destacar es lo que dice el versículo 25. Fíjese, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Y ponga atención, ni después de él nació otro igual. Ese es el legado de Josías. Uno muy distinto al de su abuelo Manasés o al de su padre Amón, pero uno que se construyó en base al reencuentro con la palabra del Señor. ¿Cuál es el legado que usted le va a dejar a sus generaciones futuras? Le dejo, esta vez son dos, no tres, dos desafíos para pensar y practicar. El primero de ellos, una pregunta. ¿La Escritura ha sido la mayor autoridad en la construcción de nuestra espiritualidad personal y nuestra comprensión de todos los fenómenos que acontecen a nuestro alrededor? ¿Ha sido la Biblia la mayor autoridad en su vida personal y en cómo usted entiende lo que pasa en el mundo? Tal vez existan cosas de tu espiritualidad y de la visión que tú tienes del mundo que necesitan ser reformulados a la luz de la palabra de Dios. Y al igual que Josías, nunca es tarde para hacerlo. Nunca es tarde. No seamos soberbios y dejemos que la palabra de Dios moldee nuestra mente y corazón. Segundo, frente a lo expuesto hoy, rasgaremos nuestras vestiduras al ver la verdad pisoteada y nos comprometeremos a formar parte de los cambios que sean necesarios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia y en nuestro país. ¿Será que vamos a tener la valentía que Josías tuvo
para no ver los principios y valores de Dios revelados en su palabra ser pisoteados, ya sea por nosotros mismos, por nuestras familias, por nuestras iglesias o por nuestro país. Quiero invitarte a orar y pedir que el Señor bendiga nuestra vida en esta hora. Señor, de la misma manera en que has obrado con el rey Josías, soplando sobre él y sobre su pueblo, iluminando sus mentes y sensibilizando sus corazones, hoy te pedimos, Padre, repite esa acción sobre nosotros. Que la autoridad de tu palabra nos confronte, que la autoridad de tu palabra nos conforte, que renueve nuestro compromiso esta tarde para ser hombres y mujeres altamente sensibles a oír tu palabra y practicar tu voluntad. Oh Señor, líbranos de toda especie de espiritualidad funcional. Líbranos, Señor, de una espiritualidad pragmática y despierta en nosotros una espiritualidad genuina que tenga tu voz y tu palabra como guía principal. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.